prueba ahora como un árbol como este. Y vamos a poner de orden 4. ¿Ya? Seguramente acá se está quejando porque este método tiene un, ¿cómo se llama? Lanza una excepción, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estar acá. Ahí. Y pues agregamos la excepción. Aquí en la firma para no ponerle un try catch. ¿No? Fíjense con esto, como todos son un guía por búsqueda, y hasta acá no estoy usando ningún método particular de cada clase. No importa qué árbol yo use para instanciar la variable, va a funcionar. Entonces, probémoslo. Voy a ponerle ABM. Bien. Entonces, fíjense, en el peor de los casos, vamos a tratar de hacerlo más grande esto para que se note. Este es el izquierdo. Y este no es este el árbol, vamos a correr con otro. A ver. A ver. Quiero ver qué reíte. A ver. ¿Ven? Quiero ver si es que lo instancio como un árbol binario. Claro. Vamos a sigue corriendo. Pues he confundido el método para insertar, para mostrar. Ya, vamos a recuperar. ¿No? Vamos a correr punto. Ah, ya, acá está el problema. No lo vi. Vamos a hacer que termine. Termine de acá. Sí. Ahora sí. Fíjense que ahí estaba solapando la intersección del árbol
en el case. Ahora sí. Ahora sí me está funcionando como un árbol. Maybe es de 1 en 4. En el peor de los casos, si se dan cuenta, cada nodo tiene 3 claves. No estoy mostrando los datos para que no me ocupe demasiado espacio en la consola, porque simplemente un pequeño arreglo para que ustedes puedan anotar cómo estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, que ya no es una hoja, tiene 1, 2 hijos diferentes de vacío. Aquí no hay, o sea que tendría espacio para 2 hijos más. Y este de acá, por ejemplo, está lleno, ya no es una hoja y tendría capacidad para tener 4 hijos. Tiene solamente 1 y 2. Le falta el primero y le falta el último. La raíz, que es este de acá, igual tiene capacidad para 4 hijos. Entonces, pero ahorita solamente tiene 1, 2 y 3. Le faltaría 1. ¿Qué valor tendríamos que insertar para que cree un hijo aquí en este punto? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué valor tendría que insertar para que haya un hijo aquí, en esta rama donde es hijo vacío? Números arriba de 78. ¿Estás segura que mire el número de arriba de 78 es por acá? Fíjese que si este es el nodo que hemos dibujado, por acá hay hijo, por acá hay hijo, por acá no hay hijo y por acá sí hay hijo. Fíjese, primero. Números entre 74 y 78 entonces. Exactamente, insertemos uno para que veamos cómo queda y lo probamos de nuevo. Voy a ponerlo acá. Aquí voy a insertar el 76. ¿Qué pondremos? No sé, gorrión. Ya. Entonces, si se fijan, ya este primer nodo, el nodo raíz, voy a hacer un poquitito más grande. Ya tiene todos sus hijos. No puede tener más. Puede tener a lo sumo 4 hijos y tiene el primero, el segundo, el tercero, que ahorita lo acabamos de ingresar, y tiene el cuarto. ¿Ya? Los otros tienen como están. Yo ya hice el recorrido en voz orden que ustedes tienen que completar, no es muy complicado. ¿Ya? Y luego también el SAI ya lo habíamos hecho en la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces eso está funcionando. Y por último eliminé el 30, si se fijan, vamos a ver si el 30 está acá. Ese 30, si recordamos la forma en que trabaja un árbol MVA de búsqueda, ¿qué caso caería para eliminarlo? Este. ¿Qué caso caería? ¿Caso 1, 2 o 3? Caso 2, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque tiene más hijos al lado derecho. En realidad no es porque tenga más hijos al lado derecho. Y tratemos en este árbol de no mencionar después de los recorridos, lo de derecho e izquierdo. La idea era que para que sea caso 2, cuando yo voy a eliminar una clave y su valor en un nodo que no es hoja, es ver si hay algún hijo después de la posición que corresponde a la clave eliminar. Esa clave está en la posición 1. Entonces habría que ver si en alguna posición después de la posición 1 hay hijo. Y sí hay, porque fíjense, en la 0 no hay, en la 1 no hay. Bueno, no me interesan estos dos porque son menores o iguales a la posición de datos. Entonces yo tendría que comenzar a partir de la posición 2 y justo en la posición 2 hay 1.
No interesaría si este no hay, pero si acá en la posición 3 sí hay, igual sería caso 2. No es porque tiene más hijos, porque en realidad si se fija, desde el punto de vista de si tiene más hijos, están empatados. Si quiere. Hay uno antes o en la misma posición y hay uno más adelante, si quiere la siguiente o más allá. Ni siquiera cumpliría eso, ¿me entiende? Entonces el criterio para saber si es caso 2 es si es en la posición I, tengo que ver si a partir de la posición I más 1, ya, pero ya de hijos, hay algún hijo en cualquier posición. Si eso se da, es un caso 2. En este caso es 2. Voy a tener que eliminar el 35 para poder usarlo como reemplazo. Este nodo va a desaparecer. El 35 va a ir acá. Y justamente acá, miren, es lo que pasa. El 35 vino acá y el nodo donde estaba el 35 ya desaparece. Claro, entonces está funcionando esto. Esos métodos de hallar, encontrar clave predecesora o clave sucesora, pueden hacerlo muy fácil o muy complicado. El más trabajoso sería hacer un recorrido en inorden a partir de ese nodo donde está la clave eliminar y luego ver la siguiente posición que hay después de esa clave y ese es su sucesor. Y en el caso del predecesor, lo mismo, hacer el recorrido a partir de ese nodo y la clave que está justo antes de esa es el predecesor. La otra es para no hacer todo el recorrido, por ahí tienen un árbol muy grande, es ver si la siguiente posición de, de dato existe o de hijo existe. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo? Porque, como les dije, ustedes ya tienen que empezar a codificar y ya les he dejado varias cosas por hacer. ¿Voy a la pizarra? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, digamos que sea así su árbol. Y ustedes, por ejemplo, supongan que quieren eliminar esto. Entonces, una forma sería hacer el recorrido en inorden a partir de ello, que resultaría siendo esto. Ustedes dirán, y no va a entrar los otros nodos. Yo les estoy diciendo su problema es en ese nodo, a partir de esa rama, si quieren. Entonces,
el recorrido en inorden solo a partir de ese nodo, ¿ya? O sea, ignorando el resto. ¿Ya? Sería así. Entonces, si quieren encontrar su predecesor, una vez tienen ese pedazo del recorrido en orden en el árbol, ubican la clave, que sería esta, y la que está a continuación es el correcto. Lo mismo si quieren hacer el predecesor, ubican la clave y la que está antes sería la predecesora. Aquí, el sucesor. Esa podría ser una forma. La otra forma, ¿me entienden esa idea? ¿Sí o no? ¿Mm? Esa es una. La otra, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que la que queremos eliminar no es ese, para que me entiendan un poco mejor. O podríamos hacerlo inicialmente con ese, después vamos a hacer con otro color, ¿ya? Si quieren saber el sucesor, tenían que preguntar si hay un hijo más adelante. Si hay un hijo, perdón, si hay un hijo en la siguiente posición. En la siguiente posición. Si hay un hijo en la siguiente posición, entonces se tienen que bajar hasta el último, fíjense, se bajan por este hijo, luego se bajan por el primero de este hijo. Si este tiene hijo, también se bajarían, supongan y solo supongan, voy a cambiarlo esto temporalmente. Acá tienen el 64 y que por acá está el 62. Por acá el 63. Así está. Entonces, se bajarían igual por el primero del siguiente. Y si ese ya es una hoja, entonces el primer dato que esté en ese es su sucesor enorme. Ahora, por el contrario, si es que el que quieren eliminar, por ejemplo, si fuera este el que quieren eliminar, entonces tienen que encontrar, digamos que tienen que encontrar su sucesor en orden, y solo supongan que también tienen esto, acá lo voy a hacer con otro color, ¿ya? 36, solo esto. En este caso, igual, preguntan, hay un hijo en la siguiente posición, este está en la posición 0, entonces comienzo a mirar desde la 1. En la 1 hay hijo, no hay, entonces ya no tengo que buscar. El sucesor de ese es el de la siguiente posición de datos, siempre y cuando ese dato exista, porque si es dato vacío, entonces no podría ser. Pero como no es una hoja y están buscando sucesor, pueden hacerlo bajo ese criterio, ¿ya? Entonces, ese podría ser una solución. Lo mismo para el predecesor. Podrían ver si fuera el predecesor de 60, hagan de cuenta que no hay nada de esto. Tenían que ver si hay hijo en la misma posición hasta aquí. Si hay, por ese lado tienen que buscar el predecesor. Si no hay, quiere decir que el que está en la posición anterior es el predecesor. Entonces, esas dos ideas les dejo volando para que ustedes puedan ver cuál prefieren usar para darle solución a su problema de encontrar predecesor o sucesor, según sea el caso. ¿Sí? Ahora, antes de hacer algún ejercicio, ¿tienen alguna consulta respecto a este árbol? ¿O respecto a los anteriores? ¿Mm? ¿Sí o no? Cuando me refiero a este árbol, me refiero al árbol M vía de búsqueda. Por el momento no, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer, recuerden que les di de tarea uno que otro ejercicio en el árbol binario de búsqueda. Y no recuerdo, creo que fue, no sé si fue, vamos a ver si está.
No recuerdo si fue justamente usted, Mauricio, o fue Jonathan el que resolvió esos ejercicios. ¿Ya? Lo tengo anotado por acá, sí. Y uno de ustedes dos ha sido. Ahora, vamos a ver cuál fue el ejercicio que les dejé y vamos a tratar de hacerlo en el árbol M10. Permítame compartirles otra vez la pantalla. Vamos a ver qué ejercicio fue el que les pedí que hicieran en el árbol binario y vamos a tratar de hacer lo mismo en el árbol este no nos serviría como ejemplo, porque acá, por ejemplo, nos está pidiendo cantidad de nodos de hijos de derecho diferente de vacío en un nivel. Entonces, no lo podríamos encontrar ese en el árbol M10 porque no tenemos hijos derecho, ¿ya? Entonces, vamos a ver si hicimos algo diferente, creo que no hicimos. Entonces vamos a plantear otra cosa, ¿ya? Vamos a plantear un par de, o al menos un ejercicio, y vamos a tratar de hacerlo de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en vez de calcular eso, yo quiero saber cuántos nodos vacíos tengo yo en el árbol, en todo el árbol, ¿ya? En general, ¿ya? Entonces, yo tengo que elegir algún recorrido sobre el cual trabajar. Fíjense que en este punto, para el problema, no interesa si lo quieren hacer con un recorrido por niveles o en un recorrido en profundidad, ¿ya? Pues yo quiero saber cantidad de hijos vacíos. Que eso sí podríamos haber calculado también en un árbol binario. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Shana, por favor, su micrófono. Tengan cuidado. Porque luego ustedes lo van a escuchar esto y van a escuchar ese ruido feo. Yo no es porque no quieran que hable, siempre les estoy consultando, pero tengan cuidado con su micrófono, porque ese ruido así como lo escuchan, así va a salir en la grabación. ¿Ah? Entonces, yo normalmente cuando resuelvo un ejercicio prefiero resolvérselos de forma recursiva porque generalmente resulta menos código o menos engorroso resolverlo de esa manera. La idea de hacerlo recursivo es trabajar bajo algo. Voy a tratar de acordarme cuál fue el término que ustedes me dijeron. Suponer que alguien me hace todo el trabajo y que a mí solo me falta una partecita. ¿Qué queríamos decir con eso? Supongan entonces que yo necesito encontrar la cantidad de hijos vacíos que hay en este árbol. Voy a tratar de marcarlo con otro color. ¿Ya? Serían este de acá, este de acá, este de acá, inclusive este, con todo lo que le aumenté, ¿ya? ¿Cuántos hijos vacíos hay? ¿Cuántos hijos vacíos hay? 18, ingeniero, si no me equivoco. ¿Están todos de acuerdo? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vacíos. No nos están poniendo restricción de dónde.
Si me dijeran antes del nivel n y, por ejemplo, n vale igual a 2, entonces sería antes de acá. Si es antes. Si fuera en el nivel n y n es igual a 2, sería justo aquí. Si fuera a partir del nivel n, sería de aquí para abajo. Si fuera después del nivel n, sería de aquí para abajo, suponiendo que el nivel n que le están pasando es 2, ¿ya? O que le están pasando 2. ¿Está bien? Entonces, borrando esto y esto para que no haya confusiones. La idea con la que trabajamos en recursividad es suponer que alguien me hace el trabajo pesado y que yo hago la parte más floja. Entonces, yo voy a trabajar bajo esa idea. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad de hijos vacíos de un nodo cualquiera hacia abajo, yo voy a suponer que alguien me va a retornar los valores por cada rama. Digamos aquí, alguien me va a devolver 0 y yo lo tengo que aguardar. Por aquí, alguien me va a devolver ¿cuánto? En realidad aquí 1. Aquí alguien me debería devolver 1. ¿Ya? Por aquí, alguien me debería devolver, aquí me falta 1, eran 19, ¿no? Me debería devolver 3. Por aquí, alguien me debería devolver, ¿ya? O si quieren, por aquí alguien me debería devolver 0, 0, y yo debería contar esos ceros como 1, porque quiere decir que por ahí no hay hilo. Ustedes quieren hacerlo. Entonces, independiente de que me devuelvan 0, 3 y 0, o 1, 3 y 1, yo tendría que trabajar bajo uno de esos criterios y decir, bueno, me están devolviendo pedazos de cada rama, yo las acumulo. Lo mismo va a pasar acá. Si estoy con S como nodo actual, yo voy a trabajar bajo el supuesto que voy a hacer llamadas recursivas y que al hacer esa llamada recursiva, alguien me va a devolver por acá cuántos hay. 7. Alguien me va a devolver por acá cuántos hay. Aquí me faltan estos. Que con eso son más. ¿Cuántos serían? 22. Ya no 18. ¿Vale? Pero aquí alguien me va a devolver que hay 2. Aquí hay otros, serían 23. Todavía no los había anotado. ¿Ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por acá. Y por acá alguien me va a devolver el cálculo. ¿Cierto? Si son 3 más 2, son 5. Entonces alguien por acá me va a devolver 5 y yo lo que tengo que hacer es hacer el trabajo fácil, acumular todo esto. ¿Los he contado bien o me comí alguno? O puse uno de más. ¿Cuántos son en realidad? 22. Está el 76, le faltó 1. 24 acá, sería. ¿no? Serían... ¿Cuántos son en realidad entonces? Aquí, ¿cuánto debería devolverme? El que me hace el trabajo pasado por esa rama. 11. A ver, 3, 6, 8, 9, 10, 11. ¿Por acá cuántos son? 3 más 2, 5. Por acá son 3, 6, 7. 7 más 11, 18 más 5. No estaba contando mal. Entonces, cuando ustedes trabajan es lo mismo que cuando hacen en un árbol binario, si recapitulamos. Un árbol binario, ustedes asumen que alguien les hace el trabajo por izquierda, alguien les hace el trabajo por derecha y ustedes procesan según corresponda para completar el trabajo ya solo en ese punto. Lo mismo, en cualquier punto trabajan de esa manera. De esa forma trabajan con la recursividad. ¿Claro? Entonces, si trabajamos bajo esa idea, entonces, implica o muestra que tenemos que hacer llamadas recursivas a conveniencia, ¿ya? Dependiendo de si interesan o no interesan las claves. Y en este caso no interesan las claves, lo que interesan son los hijos. Y particularmente los hijos vacíos. Entonces, como les dije que le voy a implementar recursivo, le voy a pasar solo como dato para
porque lo habíamos establecido como regla, que cuando yo quiero hacer recursividad en árbol, como no me pasan un n, yo lo tengo que simular ese n con la altura. Y esa altura no es que la calculábamos, sino que la utilizaba para decir, para simular mi n igual a 0. O sea, como si, ¿cuándo se da un n igual a 0? ¿Cuándo tengo altura igual a 0? Cuando un árbol está vacío, o si quieren, particularmente en un subárbol, cuando ese subárbol está vacío, ¿ya? O sea que no tiene ningún nodo ahí. Entonces, voy a acomodar esto un poco, y esto va a ser un nodo M vías, K, B. Yo siempre lo llamo así. Ahí, ¿ya? Entonces, tenemos el caso base de cajón, que es cuando el nodo MVS que yo estoy recibiendo es un nodo vacío, y yo estoy recibiendo el nodo actual. Entonces, como yo estoy contando los hijos vacíos, tengo dos opciones, como les dije. Ustedes deciden si cuando llegan a un vacío retornan uno o no. Ingeniero, creo que no está compartiendo ¿No estoy pantalla. compartiendo? Perdón. Perdón. Ahí vamos a compartir. Ahí. Recapitulando lo que les dije antes, habíamos dicho que cuando lo hacemos recursivo necesitábamos un método compañero en donde por lo menos debo pasarle un nodo como parámetro para simular el caso base. Lo simulo el caso base con la altura igual a 0. Esa altura quiere decir que si mi altura es igual a 0, ese va a ser mi caso base. En otras palabras, cuando usted recibe un parámetro, su n igual a 0. Como no estoy calculando la altura, lo simulo preguntando si recibo un nodo vacío. ¿Qué les conviene retornar acá si lo que buscan es contar los nodos vacíos? ¿0 o 1? Si quieren, acá se los voy a cambiar. Cantidad de nodos vacíos. 1. 1, ¿qué dice el resto? ¿Por qué 1? A ver, antes de que alguno del resto responda. ¿Por qué 1? No me confundí. Sería 0 porque no habría hijos. Si lo que queremos contar son los hijos, los nodos vacíos, si quieren, cantidad de nodos vacíos. Si la raíz es vacía, ¿contaría como 1 o como 0? Como 1. Ahí tiene su respuesta a lo que usted dijo, su confusión. Creo que fue Gino el que se confundió. ¿Ya? Gino fue, ¿no? Sí. Entonces, si la raíz es vacía y yo le paso una raíz vacía acá, ¿qué me conviene que me devuelva cuando yo le paso un nodo vacío? 0 o 1. Por eso les preguntaba, dependiendo de cómo lo quieren implementar. Si yo devuelvo 0, acá voy a tener que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Verificar si la raíz era vacía para sumarle 1, ¿me entiende? En cambio, si devuelvo 1 y justo la raíz era vacía, me va a devolver ese 1 y yo directamente retorno. ¿Está de acuerdo en eso o está en contra? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Claro, por eso se los estoy cambiando justamente para hacer esa aclaración. Si fueran hijos, tendría que ser 0 y hacerse algo más, ¿no es cierto? En este caso, por ser nodos en general, porque en el caso de la raíz no es hijo de nadie. La raíz es el único nodo en el árbol que no tiene padres, entonces no sería un hijo. Tiene toda la razón del mundo su compañero. Creo que Jonathan era, ¿no es cierto?
¿Ya? Si la pregunta hubiera sido todos los nodos, inclusive la raíz si es vacía, tendría que contar. Si la pregunta fuera son hijos, entonces la raíz no tendría que contar, por más que sea vacía. ¿Por qué? Porque la raíz no es hijo de nadie. ¿Se entiende esa parte? ¿Entienden por qué le estoy dando la razón a su compañero? Entonces contaría desde el nivel uno, porque la raíz no se cuenta. Si es que contamos hijos, sí. Pero si contamos nodos en general, tendrían que contar inclusive desde el nivel cero. ¿Ya? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cuál creen que es más trabajoso? ¿Lo dejamos con nodos o hijos? Ahora solamente hice el cambio para poder demostrarle que una simple cosita puede hacer variar la forma en que yo implemente mi solución porque me están pidiendo una cosa u otra cosa. Ahorita, al ser nodos tendría que ser así. Pero si son hijos, me conviene que devuelva uno. Si son hijos, no, no No, conviene. no conviene. Muy bien. Perdón, no me fijé su nombre. Moira, Moira. Tiene razón, Moira. Si son hijos, acotando a lo que ya dijo Jonathan, ¿ya? No conviene que devuelva uno cuando el caso base sucede. ¿Ya? No conviene. ¿Está bien? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo dejamos así, con que retorne cero, y vamos a acumular. No sabemos, en el peor de los casos, cuántos hijos puede tener un nodo. Entonces no podemos andar declarando cantidad P0. No voy a hacer todas las declaraciones ya. Y después otra cantidad, cantidad en la posición 1. Y así sucesivamente hasta la posición n-1, ¿no? Hasta cantidad n-1. ¿Sí o no? Entonces, lo que hacemos, ¿se recuerdan? Si hacemos memoria un poco con nuestro aprendizaje en programación, de programación, y eso hasta en introducción puede ser que lo hayan llevado seguramente. Si yo no sé cuántos elementos puedo tener, porque eso es variable y está controlado justamente por una variable, por el valor que tiene una variable, entonces yo lo que voy a hacer es cantidad de hijos vacíos. Y voy a asumir que inicialmente son 0, ¿no es cierto? Luego voy a hacer una navegación sobre todo el nodo, sobre todo el árbol, ¿ya? Perdón, sobre todos los hijos del árbol, ahora sí, estoy hablando en coherencia. Y si quiero navegar sobre todos los hijos del árbol, perdón, de este nodo actual, sobre todos los hijos de ese nodo actual, ¿ya? Para que quede claro, yo no me tengo que interesar si hay claves vacías o no vacías. Ya les mostré en ejemplo que tienen que contar, inclusive, aunque no haya claves en una posición igual, tienen que contar hijos vacíos. Entonces yo tengo que ir hasta el orden, porque no me interesan las claves. Si me interesaran las claves, ahí ya no puedo hacer esto. Porque en la posición orden -1 no hay clave. La última clave posible, si es que hay y no es vacía, está en la posición orden -2. ¿Por qué? Porque siempre empezamos desde la posición 0. Ya, eso no se olviden. Si han trabajado en C, no se van a olvidar. Si han trabajado en C# tampoco se van a olvidar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá, cantidad, hijos, cantidad vacíos, te voy a poner, en turno, no se me ocurre todo el nombre ahorita. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a llamar la cantidad de hijos vacíos, pero ya no con el nodo actual, sino con el hijo que toca. Ahí. A ver, veamos qué está mal acá.
Está bien. Ya vamos a ver ahí. Ahora, fíjense que nosotros podemos saber, podemos necesitar acumulares. Cantidad, hijos vacío total, que el nombre es C, es D. Estaba poniendo el nombre de la variable. ¿Ya? Si quieren, podemos llamarle total, para que no haya confusión, hijos vacíos. ¿Ya? Y listo. Entonces, a esta variable, ya estoy haciendo acá, aquí, ¿verdad? A esta variable, ¿ya? Hay que sumarle, ¿qué cosa? Hay que sumarle la cantidad de hijos vacíos en turno. Y hay un detalle más que hay que hacer acá. Hay que ver si el nodo actual o el hijo actual, el hijo en turno, es vacío para sumarle uno. Podemos hacerlo de dos maneras. ¿Cuáles serían esas dos maneras? Si les confunde esta notación, lo voy a hacer como están acostumbrados, total. Ahí. Pero aquí falta saber si el hijo en turno es vacío para contar uno adicionalmente. ¿Qué hago para saber si le sumo uno más a esa acumulación que estoy haciendo ahí o no le sumo? ¿Mm? ¿Qué hago? ¿O no se me está entendiendo la pregunta? Tienen que ser honestos. Si no se entiende lo que quiero que me respondan, tienen que decir. Hasta ahí estoy acumulando, como les dije, los hijos vacíos de un nodo. O la cantidad de hijos vacíos calculados de un nodo. Pero ¿cuál no estoy tomando en cuenta? Si justo en esa posición resulta que hay un hijo vacío, según mi implementación me está retornando 0. Y yo debería contar uno más por eso, no 0. ¿Qué arreglo tenía que hacer ahí para sumar 1 por ese hijo vacío? ¿Mm? ¿O quieren tarea para su casa? ¿Puede formularla de otra manera la pregunta, por favor? No la entiendo. Vamos acá. ¿Está bien en la pizarra? Sí, ingeniero. Vamos a borrar un poco esto. Ahí ya. Hacerlo con un color diferente. Estoy acá. Por acá me va a retornar 0, ¿sí o no? Porque voy a mandar, en el bucle voy a mandarle un hijo vacío y cuando vaya a hacer la llamada recursiva controla que si yo recibo un hijo vacío me retorna 0. Por acá me va a retornar 1, 2, 3, 3. Por este lado igual voy a mandarle un hijo vacío a la llamada recursiva, me va a retornar 0. Yo si sumo solamente esto, va a resultar que en esta rama solo hay 3 hijos vacíos, y no es cierto. Porque yo tengo que agarrar, tengo que sumarle 1 por este, y sumarle 1 por este también. Como estoy haciendo paso a paso navegar cada uno de estos hijos de este nodo, ¿cómo arreglo para sumarle 1 por este? Y cuando toque, también por este. Si sé que debo sumarle 1 porque es un hijo, pero vacío. ¿Qué arreglo tendría que...? ¿Me entiende ahora la pregunta? ¿Sí o no? ¿O todavía no? Sí, ya se entiende un poquito mejor ya. La idea es que me entiendan bien. Si no se me entiende, dígame, esta parte no entiendo, ¿ya? O no entiendo nada.
Porque si me entienden más o menos, entonces no me estoy explicando bien y es inútil que espere que me responda. ¿Me comprende? Prefiero que me diga como hace rato no se entiende o que lo cambie la explicación. Voy a hacerlo bajo esta idea. Flechas así, flechas para acá y acá así. Y si quiere aquí, en vez de esto, voy a hacer así. Entonces, cuando yo llame recursivamente, fíjense que no le estoy colocando claves a propósito, ¿ya? Cuando yo llame recursivamente con este hijo, la respuesta de esta llamada va a ser 0. Cuando llame recursivamente por este hijo, supongamos que la respuesta es 4. No lo estoy dibujando todas las ramas para que a ustedes no les interese, que ustedes confíen que es 4. ¿Está bien? Bajo ese supuesto trabajamos con cada nodo actual. Cuando llame con este hijo de acá, la respuesta por acá de la llamada recursiva va a ser 0. Y cuando llame con este hijo por acá, supongan que la respuesta por este lado es 6. Entonces, si yo doy respuesta de este nodo y solamente lo sumo a estos valores que me está devolviendo aquí abajo, esto va a dar 10. Pero debería dar ¿cuánto? Debería dar 12. Entonces, cada vez que yo procese un nodo, luego de que reciba la respuesta, tendría que evaluar, de alguna manera determinar que aquí también debo acumular 1 más y no 0. No sé si se entiende mejor ahora lo que quiero que me respondan. Preguntaríamos el nodo de la posición I si es vacío. ¿Qué otra forma más tendría para hacer? Tengo dos opciones. Sí, Esa es una. Es correcto lo que dice. si en el nodo, ¿no? si en la posición I me devuelve 0, le sumo 1. Si la llamada recursiva me devuelve 0, también es otra opción. Tengo dos opciones. Ahora sí. No me entienden, jóvenes, por favor, no se queden callados. ¿Sí? ¿Perdón? Es que en realidad, si se fija, voy a volver a poner la pizarra ya. Si se fija, tal vez ahora yo no estoy entendiendo bien lo que usted me quiere decir. El primer hijo, por ejemplo, si ese es su nodo actual, suponga que este es su nodo actual. Nodo actual. Y usted está haciendo un bucle sobre los hijos de este nodo actual. Y si se fija en cada llamada recursiva, usted recibe un valor que acumula los hijos vacíos que pilló por ese lado, salvo el caso de que justo ese nodo es vacío. ¿Me comprende? ¿Ya? Entonces, lo que dice su compañero es correcto. Puede ser de dos maneras la respuesta. ¿Ya? Una sería preguntar si en el nodo actual su hijo de la posición I es vacío. Si eso pasa, entonces al total de hijos vacíos yo le tengo que sumar 1. Esa es una. Totalmente de acuerdo. La otra es preguntar por este. Que al final de la pregunta sería lo mismo porque acá lo estoy haciendo, ¿no? Si es vacío el nodo actual, retorno 0. Entonces, si la llamada recursiva me devolvió 0, entonces le sumo 1. ¿Cuál es más entendible? ¿Así o así? El por qué le estamos sumando 1, justo cuando terminamos de procesar un hijo del nodo actual. ¿Esto o lo que acabo de borrar? ¿Mm? Entonces dejémoslo ese. Y al final retorno, ¿no es cierto?,
el total de hijos vacíos. Y con eso ya tengo la cantidad de hijos vacíos que tiene el árbol, en todo el árbol. ¿Está claro? Preguntas ahí. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, si les pidieran, voy a hacer uno más bajo esta idea. Si les pidieran cantidad de hijos vacíos desde nivel, voy a ir adelantándome un poco. Ustedes tienen que recibir un parámetro, nivel, si quieren. Y de alguna manera lo tienen que pasar al resto. Bueno, en el ese método. Y le tienen